Saludos radio oyentes y bienvenidos a podcast, radio, está cogido, lo mismo. Saludos y bienvenidos a 7 Análisis. Como siempre, soy Jorge Coloma y este es un nuevo formato en el que he pensado para Es Política, por una serie de razones que os quería explicar a continuación. En primer lugar, no sé cuánto va a durar este vídeo, ¿vale? Tengo hecho el guión, tengo hechos los datos de los que quiero hablar, pero no sé cuánto va a durar. Porque aquí vamos a hablar de 7 análisis de 7 noticias políticas distintas que han tenido lugar a lo largo de la semana en un único vídeo. Y os explico por qué. A ver, últimamente he notado mucho cansancio y mucha pereza a la hora de ponerme a hacer vídeos. Y no es porque hacer vídeos me aburra en lo más mínimo, me divierte un montón, me entretiene un montón, pero la cantidad de trabajo que imprimo en cada vídeo se nota. Y sabéis, quiero decir, soy un ser humano como vosotros, aunque en algunas ocasiones parezca que no. Es decir, trabajo 5 días de la semana, 8 horas al día, y también le dedico tiempo al canal. Cuando no le estoy dedicando tiempo al canal también estoy leyendo algo sobre política y... En fin, necesito respirar. Es sobre todo el nivel de montaje de los vídeos que no quiero bajar en lo más mínimo porque, joder, yo también tengo mi propia visión sobre lo que yo considero que es mi contenido y me gusta mucho y me enorgullece mucho y no quiero que el listón baje ni muchísimo menos. Cansa. Es decir, cansaría como a cualquiera. O sea, estás trabajando 8 horas al día y de repente te pones y estás metiendo otras 4 de edición haciendo exactamente lo mismo, porque ya sabéis que tanto mi profesión como el canal de YouTube colindan entre sí. Joder, pues normal que esté cansado en algún momento, ¿no? El problema es que ese cansancio en ocasiones se traslada al hecho de tener una total desafección hacia querer leer más política. Pero al mismo tiempo eso también es muy negativo para el canal porque tengo que estar en actualización constante para buscar temas, de lo contrario no me entero de qué está ocurriendo. Y al mismo tiempo, a nivel personal, soy humano también, a mí también me cansa escuchar sus estupideces, a mí también me cansa leer sus tonterías, ¿vale? En ocasiones se hace difícil. Por lo tanto, he pensado que la mejor forma de solucionar esto y de darle un enfoque positivo / productivo, aunque no sea estrictamente necesario, es hacer una serie de vídeos todas las semanas, todos los domingos específicamente, llamado 7 Análisis, ¿de acuerdo? Y como os he dicho anteriormente, lo que voy a hacer es analizar 7 eventos políticos importantes que hayan tenido lugar durante la semana, uno por día, ¿de acuerdo? Entonces, tengo aquí un poco el guión. Os quería decir que esto me va a ayudar a hacer, no solamente a mantener ese seguimiento continuo, sino a ver un poco lo que es la estrategia general, es decir, que también va a tener consecuencias positivas para el canal y por supuesto, dentro de los 7 temas que voy a tratar cada semana, si os interesan, vosotros mismos me podéis pedir que en algún vídeo en específico profundice más al respecto de alguna de estas noticias, ¿de acuerdo? Y antes de empezar, quería hacer un pequeño comunicado, lo voy a dejar también escrito en los comentarios de YouTube y en mis redes sociales, y es que, como última celebración por los 500 suscriptores, me gustaría hacer un especial donde vosotros me preguntáis cosas. Y no tienen que ser cosas estrictamente relacionadas con el canal, pueden ser cosas de carácter personal, ¿de acuerdo? Y me gustaría hacer una compilación de esas respuestas y mandarlas, por sencillamente ver qué curiosidades tenéis tanto al respecto de mí, como al respecto del canal en sí, qué cosas tenéis en la cabeza, alguna sugerencia que queráis hacerme para mejorar en el futuro, lo que sea. Tengo intención de sacar ese vídeo con los comentarios y sus posteriores respuestas mías, obviamente, para el 7 de julio, ¿de acuerdo? Así que, si estáis interesados, si tenéis alguna duda por lo que sea, dejádmela en los comentarios, ¿de acuerdo? Y lo voy añadiendo para hacer el vídeo del especial de los 500 suscriptores. Obviamente, en caso de que nadie quiera hacerme preguntas, pues no habrá tal vídeo, pero vosotros no le haríais eso al pobre Jorge, ¿verdad? Y dicho esto, vamos a empezar con el análisis, ¿de acuerdo? Bien, en primer lugar, respecto a la noticia del domingo 17 de mayo, es que la encuesta de Celeste Tel elaborada para el diario.es hace que PP y Vox prácticamente tengan la misma suma de diputados que PSOE y Unidas Podemos, a diferencia de un solo diputado entre la suma de ambas formaciones. El PP ganaría 10 escaños teóricamente, según esta encuesta, y se produciría una caída de unos 5 diputados por parte de PSOE y Unidas Podemos. Lo interesante de esta encuesta en realidad son 2 aspectos distintos, y es que, según Celeste Tel, el 89,8% de los votantes que votaron al PP el 10N
volverían a hacerlo en las siguientes elecciones. Estos son unas cifras, pues en fin, muy favorables para el PP, pero lo son todavía más el hecho de que según esta propia encuesta, el 4,5% de los votantes de Vox estaría dispuesto a votar al PP en las siguientes elecciones, mientras que solo el 2,1% de los votantes del PP estaría dispuesto a hacer lo propio con Vox. ¿Qué viene a decir esto? Lo que viene a decir esto básicamente es que la estrategia del PP de ligero apoyo progresivo al principio del estado de alarma hacia el gobierno y de después de auténtica guerra verbal progresiva y cada día más cruenta contra el gobierno que se ha ido produciendo durante el estado de alarma, ha dado efecto. Ha dado efecto porque, según esta misma encuesta, en parte, esos diputados que ha ganado el PP se los ha ganado a Vox. Y ojo, no es la única encuesta que está señalando esto, lo vamos a ver más adelante en el vídeo. Pero esto viene a decir que la estrategia de Pablo Casado ha tenido efecto, porque no nos confundamos. Si bien la estrategia grande, la teóricamente principal de Pablo Casado es ganarle la batalla al gobierno, en realidad hay una segunda estrategia que es todavía más importante, y es la estrategia de recuperar su posición de poder frente a Vox, que es la principal amenaza que el PP tiene en la derecha. Ciudadanos de momento se ha posicionado en un plano de cercanía al gobierno, de pactos con ellos, con tal de recuperar un poco lo que vendría siendo su estatus, su reputación institucional o su reputación como llave del cambio, entre comillas, y por lo tanto el PP no tiene que preocuparse tanto en ese sentido porque los bandos ya están elegidos y Ciudadanos ya ha elegido su posición al lado de un gobierno al que, si bien no apoya directamente, como bien ya se han encargado de repetir una y otra vez desde la formación naranja, sí que es cierto que están prestando sus votos y su apoyo para ciertas medidas. Por lo tanto, el único gran rival que tiene el PP en términos de llevar una guerra cruenta verbal contra el gobierno es Vox, que ha estado precisamente en esa misma posición desde prácticamente el inicio del estado de alarma. Por lo tanto, como ya he dicho al principio, lo que aquí podemos concluir es que básicamente la estrategia del PP, según esta encuesta y según varias encuestas que lo confirman este mismo domingo, pero eso lo vamos a ver al final del vídeo, ha dado efecto. La estrategia de Pablo Casado está surtiendo efecto y está recuperando intención de voto por parte de la población. Y esto es muy interesante porque colinda directamente con la segunda noticia, con la del lunes, si me disculpáis un segundo porque estoy perdido en fechas, 18 de mayo. Bien. Esta noticia lo que dice básicamente es que va a haber elecciones autonómicas tanto en Euskadi como en Galicia, ¿de acuerdo? Van a ser las últimas elecciones de Feijóo. Las últimas, ya no se puede presentar más y de hecho ya afirmó que sería la última vez que acudiría a esta convocatoria. De hecho, para Alberto Núñez Feijóo es muchísimo más interesante que estas elecciones se produzcan cuanto antes mejor. No solo porque puede aprovechar este rebufo de la intención de voto que ha pillado el PP, sino también por el hecho de que cuanto menos tiempo pase entre las elecciones y digamos un examen a largo plazo de cómo ha sido la gestión de la crisis del coronavirus en Galicia, mejor sale beneficiado Feijóo, porque ahora mismo Galicia cuenta con unos números bastante decentes en lo que se refiere a cifras de contagios y cifras de fallecidos, unos números que desde luego le pueden traer un muy buen resultado dentro de las urnas. Eso sí, lo que es interesante es, en lo referente a Euskadi, qué va a ocurrir con Bildu. Hay que ver si el PNV se puede aprovechar de la situación en la que está Bildu ahora, que esto lo digo básicamente en relación al pacto que se ha producido entre PSOE, Unidas Podemos, Bildu para la derogación en ocasiones íntegra, en ocasiones parcial de la ley de trabajo del PP. ¿De acuerdo? Es otra de las noticias que veremos a lo largo de este vídeo. Entonces hay que ver en qué situación se encuentra el PNV respecto a Bildu. Pero sin duda lo más importante de estas elecciones es el hecho de que van a ser las primeras elecciones en España post-COVID-19. ¿Qué significa esto? Significa que va a haber mucho meeting virtual. Significa que gran parte de la campaña se va a llevar en redes, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. Significa que cabe la posibilidad de que se suspendan, algo que perjudicaría enormemente a Feijóo. Y significa que si se suspenden, hay que repetirlas en otoño, ¿de acuerdo? Porque la posibilidad está pendiente en caso de que haya una recaída dentro del virus, en caso de que pasemos a una segunda ola. Por supuesto, esto es política, así que es difícil que pasemos de un día a otro sin contradecirnos, por lo que la noticia del martes 19 de mayo es que el CIS muestra que según su barómetro, el PSOE conseguiría hoy un 31,1% de los votos. Esos son 3 puntos más que en las elecciones del 10N y solo una décima menos que en el pasado CIS, que en el CIS del mes de abril, ¿de acuerdo?
Lo que llama la atención, sin duda, de esta noticia es que el CIS muestra un llamativo ascenso por parte de Ciudadanos en relación a lo que he comentado anteriormente, de situarse al lado del gobierno, de apoyar las prórrogas, etcétera, etcétera, y en definitiva de volver a colocarse en esa situación de llave de cambio donde no se ponen los cordones sanitarios que precisamente le costaron al partido cerca de 40 diputados. Según el CIS, de celebrarse hoy elecciones, Ciudadanos, bajo el liderazgo de Inés Arrimadas, conseguiría un 10,5 de los sufragios. Esos son casi 4 puntos más que el 10N. Es decir, que Ciudadanos no volvería a estar en toda su forma, digamos, en todo su cenit, pero desde luego sería una remontada muy importante que volvería a colocar al Partido Naranja en una posición de poder similar a la que tenía anteriormente. Bien, desde luego, la noticia del miércoles no podía ser otra que la quinta prórroga del estado de alarma. Una prórroga que ha salido adelante con más de una mayoría absoluta, si no me equivoco han sido 177 sís, con 162 nos y 11 abstenciones. Ah, amigo mío, las abstenciones. Lo que hay que jugarse en ocasiones por hacer que un partido permanezca fuera del no o cerca del sí. No hay mucho que decir de esta noticia, salvo que las mayorías del PSOE, como bien se están encargando de recordar sus socios de investidura desde hace tiempo, son cada vez más ajustadas. Y me dirás, no Jorge, pero si acaban de sacar una mayoría absoluta para la votación de la prórroga del estado de alarma, ¿por qué estás diciendo esto? Porque a sus aliados no les está gustando un pelo lo que está haciendo el PSOE. Verás, en política, el PSOE, y creo que fue primero el PNV, si no me equivoco, popularizaron un concepto llamado geometría variable. Geometría variable es un concepto que es bastante interesante. Me recuerda cuando hace poco leí un artículo sobre Ciudadanos en el que decía que Ciudadanos era un partido de múltiples almas, que es una forma muy suave de decir que en la formación naranja, al menos durante la época de Albert Rivera, la agenda política del partido se escribía con el mismo bolígrafo que el CIS. Y el concepto de geometría variable es similar, porque viene a ser un eufemismo de estar intentando pactar con todo el mundo en función de la situación. El problema de pactar con todo el mundo es que no todo el mundo quiere verse en el mismo pacto que todo el mundo, aunque a ti te beneficie que todo el mundo esté dentro del mismo pacto. No sé si eso tiene sentido, pero al menos en mi cabeza lo tenía. Lo que quiero decir con esto es que los partidos tarde o temprano tienen que tener una posición, tienen que tomar una posición. Especialmente en un contexto tan polarizado como es la gestión de la crisis del coronavirus. Por lo tanto, a la gente de derechas, por decirlo de forma simple, no les interesa aparecer en el mismo pacto que la gente de izquierdas. No vaya a ser que se produzca cierto cortocircuito entre sus votantes y de repente decidan irse a otro partido, que es precisamente lo que todos los políticos están intentando evitar a toda costa en ese momento, y es precisamente la razón de esta aparente victoria electoralista del PP que te mencionaba al principio del vídeo. Pero sin duda, si tenemos que hablar de esta prórroga del estado de alarma, de lo que tenemos que hablar es del espectáculo mediático y político que se produjo el jueves, cuando el miércoles por la tarde-noche se desveló que Bildu precisamente se había abstenido en esta votación, porque PSOE y Unidas Podemos habían firmado un acuerdo con este partido para derogar, todavía no se sabe si de forma íntegra o de forma parcial, la ley de trabajo del PP. Un acuerdo que además incluye un punto que básicamente dice que la capacidad de endeudamiento de Euskadi y Navarra se establecerá exclusivamente en función de la situación financiera de ambos territorios. Un pequeño caramelito para Bildu, sin duda, un caramelito en el que podrán presumir en estas elecciones autonómicas del 12 de julio. Pero lo único que tengo que decir al respecto de todo este follón que se montó es que es probablemente la maniobra política más estúpida, y permite que lo recalque otra vez, más estúpida en mayúsculas, que se ha visto durante toda la crisis del coronavirus. Se ha señalado a Adriana Lastra como la principal responsable de querer hacer este acuerdo a costa de garantizar los números para la prórroga del estado de alarma que tuvo lugar el miércoles. Es decir, en teoría todo esto es una forma de garantizar no únicamente que se cumple uno de los puntos del preacuerdo de gobierno de PSOE-UP, que era precisamente derogar esta reforma laboral, sino que de esta forma, teóricamente, en la cabeza de Lastra se matan dos pájaros de un tiro, porque también se consigue que Bildu se abstenga en la votación, con lo cual esa mayoría que habíamos señalado que se produjo durante la votación del estado de alarma quedaba todavía más asegurada. Hay varias personas que indican que Adriana Lastra es una política a la que le gusta tener todo bien sujeto e ir siempre con un margen de actuación.
El problema es la forma en la que se consigue este margen de actuación, porque Jesucristo elevado al cuadrado, qué desastre mediático. No hay otra forma de explicarlo, qué desastre mediático. O sea, es algo que en principio le ha costado al gobierno la pérdida de relaciones con la patronal, y esto es gravísimo. O sea, de por sí sería gravísimo. En una situación normal, sin una pandemia global, sería gravísimo, pero en este contexto es todavía peor. Porque, literalmente, estás perdiendo la relación que tienes con la COE, que es un organismo bastante importante en España, y me da igual la opinión que tengas al respecto de dicho organismo, sigue siendo importante en términos de poder y en términos de diálogo social. Y lo estás haciendo por unos votos que ya tienes asegurados, sencillamente por aumentar un poco más el techo, por ir con un poco más de libertad, por ir con un poco más holgado, y entiendo la decisión, francamente. El problema es la forma en la que se toma. Es ridículo, repito, ridículo que se saque un documento que dice que la reforma laboral se va a sacar de forma íntegra, se va a eliminar de forma íntegra, y que después nos tengamos que tragar cerca de 12 horas de contradicciones mediáticas con distintos responsables diciendo que se va a hacer una cosa o que se va a hacer otra, sin que nadie se ponga de acuerdo. No tiene sentido. O sea, la pérdida de reputación, los editoriales que se han visto en los periódicos, el cabreo y las fricciones que ha generado en el gobierno, y desde luego, la puñalada trapera que le han metido a la vicepresidenta de Trabajo, Nadia Calviño, no tiene nombre. Sencillamente no tiene nombre. O sea, no sé en qué estaban pensando, no en el momento de tomar esta decisión, sino en el momento de tomarla de esta forma. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurre que esto es buena idea en mitad de una pandemia? Sencillamente, en ocasiones en política hay momentos en los que las matemáticas dejan de tener sentido si están aseguradas, pero es que, en este caso, lo que ganas de beneficios no compensa las pérdidas que tienes. Fíjate cómo estamos ahora, porque, precisamente, la noticia del jueves 21... Perdón, me he confundido, me acabo de dar cuenta que la noticia de Garamendi es del viernes, no del jueves. Lo siento. Y básicamente, lo que Antonio Garamendi dice es lo siguiente. En primer lugar, el diálogo social está suspenso hasta que expliquen lo que hay. Y joder, es que no me extraña. Quiero decir, vuelvo a repetir. Aquí no estoy entrando a discutir la opinión que tiene cada uno al respecto de la COE. Aquí no estoy entrando a discutir la opinión que tiene cada uno al respecto de si más pronto o más tarde se tendría que haber derogado la reforma laboral del PP. ¿De acuerdo? Eso es materia de discusión para otro contexto. Lo que aquí analizamos es el poder. Lo digo siempre. Entonces, si estamos analizando el poder, ponte un momento en lugar de la COE. O sea, ponte de verdad un momento en lugar de la COE. Imagina que te hacen literalmente esta humillación en los medios de comunicación, porque no nos equivoquemos, para la COE esto es humillante, como por otra parte lo sería para cualquier otro agente social en ese sentido, con el que se negocia precisamente su propósito, sin tener en cuenta su opinión, sin invitarle a la mesa y a espaldas suyo. Es humillante. Por supuesto que la COE se va a pirar de la mesa de diálogo social. No le queda otra. De lo contrario, prácticamente se estarían suicidando en términos de reputación. Sería básicamente como si tú vas por la calle, con todos tus amigos, ¿de acuerdo? Alguien te mete una torta, y tú en lugar de devolverle la torta o de preguntarle qué haces o de llamar a la policía, sencillamente o bajas la cabeza, o sales corriendo, o te pones a llorar. Pues obviamente vas a perder reputación, leñe. Es que no hay otra. Otra de las cosas que ha dicho Antonio Garamendi es que encima se están desdiciendo y ahora no sabemos si la derogación es total y parcial. Pero ¿esto qué es? Joder, razón no le falta, volvemos a repetir. Es decir, si ya de por sí estás firmando un acuerdo a espaldas de tu propia vicepresidenta de Trabajo, si ya de por sí estás firmando un acuerdo que trata sobre trabajo sin tener en cuenta la COE sobre la mesa, y por cierto, tampoco a los sindicatos, coño, por lo menos habrá que ser claro en lo que se está firmando, pero no. Nos hemos tenido que comer 12 horas de declaraciones contradictorias hasta que finalmente parece que ha salido la luz y ya se sabe qué puntos se van a tocar dentro de la derogación de la reforma laboral, pero es que es cierto, o sea, no es serio, ha sido un espectáculo absolutamente lamentable en términos políticos, y en términos estratégicos ya no quiero ni entrar, porque ahí, o sea, sencillamente podría hacer un vídeo de 2 horas literalmente echando espuma por la boca en el sentido de pero ¿cómo se ha podido planificar esto tan mal, por Dios? ¿Pero qué clase de asesores tenéis? Por último, una de las declaraciones más interesantes que dice Garamendi es: no era necesario, además, parece, para conseguir la prórroga del estado de alarma. Es indignante que el gobierno trafique con el mercado laboral para fines políticos por una votación en el Parlamento del estado de alarma. Mira, no sé qué opinión tienes tú al respecto del trabajo en España.
No sé qué opinión tienes tú al respecto de las empresas en España, y vuelvo a repetir que para este vídeo tampoco me importa lo más mínimo. En esta declaración, margen aparte de lo mucho o poco que te guste la COE, margen aparte de lo mucho o poco que te guste su presidente, Antonio Garamendi señala una realidad. Punto. No era necesario. O sea, no era necesario. Ni en términos matemáticos, ni en términos políticos lo era. Las consecuencias de haber querido ir un poquito más holgados en cuestión de votos, en comparación a las consecuencias de haber perdido el diálogo con la COE y de que el gobierno se tenga que comer entrevistas como esta, junto con la consiguiente pérdida de reputación que implica para todo el conjunto del gobierno en un contexto político tan delicado como el del coronavirus, incluyendo, por cierto, que el PP está remontando, sencillamente no compensan. No compensan. No hay otra forma de decirlo. O sea, la balanza no funciona, está desequilibrada. El PSOE pierde esta batalla por completo. Tal vez por eso, precisamente, la noticia de este sábado sea que Pedro Sánchez, margen aparte de decretar 10 días de luto oficial para España, también ha anunciado que el sector turístico tiene que ir preparándose para que la temporada turística empiece a finales de junio. ¿De acuerdo? Esto obviamente es un auténtico caramelito tanto para la COE como para el tejido empresarial en España, puesto que turismo significa muchas cosas. Turismo significa viajes, significa hoteles, significa restaurantes, significa tours, significa mercados, significa tiendas de souvenirs, significa bares, en definitiva, un montón, porque la industria del turismo funciona así, es decir, son como una serie de fichas de dominó. No se trata únicamente de un hotel, es todo lo que te lleva hasta el hotel y todo lo que te hace salir del mismo y vivir fuera del mismo. Entonces esto es un auténtico caramelo tanto para el sector económico como para la COE. Sin embargo, obviamente no creo que Pedro Sánchez haya tomado esta decisión basándose en no poder dormir por las noches debido a que Antonio Garamendi está enfurruñado con él, ¿de acuerdo? Pero desde luego puede servir al menos como un inicio a la hora de volver a empezar a retomar la relación con la COE y, en fin, a ver si un día de estos consiguen que se vuelva a sumar a la mesa. No hace falta que se quede ahí durante mucho tiempo, en el sentido de que, en fin, si van a derogar una reforma laboral contra la que la COE está en contra de su derogación, pues me explicarás qué sentido tiene que la COE se quede en la mesa, más allá de negociar en según qué términos o de poder conseguir según qué pequeñas victorias. Pero al menos poder tener una mesa de diálogo social entre los organismos más importantes de España, donde, entre otras cosas, poder discutir acerca de los ERTE sin que nadie se lleve las manos a la cabeza ni empiecen a llamarse comunistas y golpistas respectivamente, suena bastante bien. Porque, como dijo Nadia Calviño hace relativamente poco, creo que los ciudadanos nos pagan para que solucionemos problemas, no para que los creemos, y en ese sentido a la vicepresidenta de Trabajo no le podría sobrar más razón, ¿de acuerdo? Por último, me gustaría entrar a la noticia del domingo, pero antes tengo que hacer un anuncio. Y es un anuncio importante en relación a las manifestaciones que se produjeron ayer en toda España. Esto es un anuncio más de carácter personal, de acuerdo, no es tan analítico, pero sin embargo me veo en la obligación de hacerlo. Mira, es brutal que incluso en estas condiciones sigamos teniendo derecho a la libertad de expresión, derecho a salir a la calle, derecho a manifestarnos. Si saliste a manifestarte porque crees que la gestión del gobierno ha sido nefasta, me parece genial. Si saliste a manifestarte porque piensas que el Ejecutivo te está engañando, me parece bien. Si sales a manifestarte porque piensas que el estado de alarma se está prorrogando demasiado y que crees que ya no es necesario, me parece bien. Solo quiero decirte una cosa, y ni siquiera voy a redundar en el hecho de que te mantengas seguro, de que tengas una distancia de seguridad en la manifestación, etcétera, etcétera, no. Lo que quiero señalar yo es muchísimo más sencillo, y es algo tan simple como en las dictaduras, ¿vale? Cuando sales a la calle a manifestarte, la policía no te está vigilando para que no pase nada mientras te estás manifestando. Ni el gobierno te concede permiso expreso para que te manifiestes. Ni se producen pequeños disturbios, ¿de acuerdo? En las dictaduras, cuando sales a manifestarte, o te matan, o te meten en la cárcel, o toman represalias contra tus amigos y familiares. En definitiva, cualquier forma de disidencia se convierte en un buen motivo para ejecutar violencia contra ti. Pero lo más importante, y tal vez a algunas personas esto les vuele la mente, es el hecho de que en las dictaduras no hay libertad de expresión. Lo sé, o sea, tomémonos un segundo para procesar esta información. En las dictaduras no hay libertad de expresión. ¡Wow!
Cuando el gobierno dice que la gente se quede en su casa, la gente se queda en su casa. No les ponen multicas. ¡Wow! Segundo gran hecho. Porque si salen de su casa, el ejército les pega 2 tiros. ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Mi capacidad reflexiva en según qué momentos llega a unos estándares donde, en fin, voy a mandar mi currículum al CERN dentro de poco porque creo que me van a necesitar ahí. Por favor, sal a manifestarte por lo que creas conveniente. Mantén la distancia de seguridad de las manifestaciones. Pero lo más importante de todo esto, no digas gilipolleces. Sales a manifestarte porque hay una constitución que protege tu derecho a manifestarte. Si dicha constitución no existiese, en ese momento tal vez estarías en una dictadura. Pero como dicha constitución existe, no estás en una dictadura. Y precisamente por eso puedes salir a manifestarte. ¿Vale? Esto no es interpretativo. Esto no depende de tu opinión o de lo que tú has leído. Esto es la realidad. Y la realidad es para personas adultas. Son como las lentejas, las tomas o las dejas, pero es lo que hay, ¿vale? Entonces, sal a manifestarte, tienes todo el derecho del mundo y tarde o temprano tiene que haber movilización social y por favor espero que sea pacífica, joder, para pedir explicaciones sobre la gestión. Un pueblo despierto, un pueblo que pide explicaciones a su gobierno sobre la gestión de los asuntos políticos, es lo mejor que puede haber. Pero no te confundas, porque hay según qué liberadores que te están prometiendo el conocimiento eterno, que te están prometiendo desvelarte la gran verdad, que lo único que hacen es meterte morfina, pero es un tipo de morfina diferente, es el tipo de morfina que tú quieres escuchar. Así que por favor, en serio, sal a la calle, discute lo que tengas que discutir, manifiéstate por lo que tengas que manifestarte, pero leñe, no olvidemos los básicos, utilicemos una cabeza que para algo la tenemos. Y en relación a eso, la última noticia de la que quiero hablar es que este domingo el diario.es publicaba una noticia al respecto de varias encuestas que se han elaborado en distintos medios de comunicación que lo que hacen es precisamente reafirmar y rehondar en la idea de que precisamente el gran ganador de la crisis del coronavirus, al menos en términos de intención de voto, no en términos de narrativa, es el PP, ¿de acuerdo? Todas las encuestas publicadas en la última semana, a excepción de la del CIS, y aquí ya te permito los chistes que quieras, es que apuntan a una tendencia electoral que permite sacar una conclusión, y es que la gestión de la crisis del coronavirus está pasando factura a los partidos que sostienen el gobierno, es decir, PSOE y Unidas Podemos, mientras que el Partido Popular es la fuerza que más se beneficia de ese desgaste, pescando votos también en las otras dos derechas, en Vox y en Ciudadanos. Esto lo corroboran la encuesta del Gabinete de Estudis Socials y Opinió Pública del GESOP, elaborada para El Periódico, la encuesta de NC Report para el diario La Razón y Amalgama Métrica para OK Diario. Vale, entonces esto no hace sino confirmar precisamente la noticia del domingo anterior. Un domingo confirma el domingo de antes. Y es que hay una tendencia, y es que el PP está recuperando gran parte de su fuerza y, más importante, su estrategia está teniendo efecto entre la población y está recuperando intención de voto. Así que muy presumiblemente va a liderar la opinión pública con más fuerza que nunca a partir de ahora en relación a mantener una actitud desafiante y belicosa frente al gobierno. Y esto sería todo por hoy. Me parece que se me ha quedado un vídeo de más de media hora y me estoy quedando loco con el hecho de que me he tirado media hora hablando y se me ha pasado como si fuesen 5 minutos. Así que bueno, muchas gracias por haber estado aquí, muchas gracias por haber escuchado este análisis. Como siempre, escucho vuestra opinión en los comentarios al respecto de cualquiera de los temas que haya tratado, incluyendo este pequeño comunicado al respecto de manifestarse por lo que uno desee, pero sin olvidar los básicos de la lógica, ¿de acuerdo? Y si os ha gustado este vídeo, y en caso de que seáis nuevos en el canal o en caso de que todavía no estéis suscritos, os pido que por favor le des like, que os suscribáis, que activéis las notificaciones y que no sé si alguien estará dispuesto a escuchar a este hombre de aquí hablando 30 minutos sobre la situación política de España, pero en caso de que haya alguna persona con las ganas de hacer eso, pues obviamente por favor compartid este vídeo para que llegue al mayor número de gente posible. ¿Qué queréis que os diga en ese sentido? Macho, os estoy dando tanto la chapa que literalmente se me ha quedado la tarjeta de memoria sin memoria, ¿vale? Lo que estaba diciendo es que como muy tarde, nos vemos esta tarde con el vídeo sobre el acuerdo entre PSOE, Bildu y Unidas Podemos al respecto de la derogación de la reforma laboral, o como muy tarde nos vemos mañana por la tarde. Intentaré meterme vida y que sea hoy.
Como siempre, ha sido un placer. Soy Jorge Coloma. Si es personal, es política.